todas las cosas a través de un mensaje de la palabra, para que podamos afianzarnos en nuestro andar, en nuestro caminar, afianzar nuestra fe, nuestras convicciones. La Biblia dice: hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es algo que Dios ha establecido, es algo que Dios ha puesto para que nosotros tomemos nuestras decisiones y afianzarnos en nuestras convicciones. Pero ¿cómo vamos a afianzarnos y cómo vamos a hacer firme vuestra vocación si hay veces que la fe está debilitada o no tenemos claridad, no tenemos el conocimiento? Por eso la palabra del Señor nos trae la claridad, nos trae el conocimiento, nos limpia el camino, y de esa forma la fe es nutrida. Y una vez que la fe es nutrida, ya ahora queda que el creyente tome convicciones más firmes en el camino de Dios. Cada vez que el Señor trae su mensaje y su palabra para nuestros corazones, no solamente es para recrearnos y decir, bueno, que me gusta ese predicador, me gusta la palabra, fue muy lindo el mensaje. Que no quede solamente como dice la Biblia, que en un momento Dios le habla a cierto varón, le dice: tú para el pueblo eres como un cantor de amores nada más. Porque escuchan, se recrean en el mensaje, pero más bien sus caminos no son rectos, sus corazones están lejos de mi presencia. Y la palabra les recrea solamente el momento que la escuchan. Y no tiene que suceder así, sino más bien que la palabra de nuestro Dios pueda hallar cabida y luego nosotros podamos esforzarnos para que poner la palabra del Señor por obra. Si ya Dios nos habló, si ya el Señor fortaleció nuestra fe, ahora queda en nosotros en tomar decisiones y dar pasos firmes en la fe. Constantemente en esta vida, constantemente, todos los días tenemos que ir tomando decisiones de la rutina, decisiones de si voy a ir al trabajo por este camino o voy a seguir por otro camino, y así. ¿Qué vamos a comer? Dicen, bueno, no sé, fíjate vos. Y tienen que tomar una decisión. Así en esas cuestiones básicas de la vida, así también es en la fe. Tenemos que tomar decisiones, pero decisiones sabias, decisiones inteligentes, decisiones basadas con la palabra del Señor, fortalecidos con la palabra del Señor, y luego tenemos que tomar esas decisiones. Si Dios nos está hablando en algunos aspectos de nuestras vidas, bueno, ¿para qué seguirle dando vuelta al asunto? Si ya Dios me habló a mi corazón, si ya el Señor me trajo convicción de pecado a través de la palabra, a través de su Espíritu, ¿para qué le voy a seguir dando vuelta a lo malo? Si ya Dios me está hablando que me tengo que alejar de toda contaminación, de lo malo, tienes que tomar la decisión. Si ya Dios te habló que debes abandonar los vicios, toma la decisión y punto final. No es que con el pecado tú puedes negociar y decir, bueno, de a poquito voy a ir dejando los vicios. No se puede así. La sociedad, este mundo, buscan la manera y buscan la forma. Entonces ellos dicen, bueno, no así bruscamente, de a poco tenés que ir dejando lo malo. Claro, de a poco adulterabas ¿cuántas veces en el mes? 10 veces, bueno, adulterás 5 nada más, o 7 para que no sea tan brusco. Y así, cuando llegues a fin de año, bueno, ya vas a cometer un solo adulterio nada más. No se puede. Fumabas 2 o 3 atados de cigarrillo, bueno, no dejes bruscamente, dicen. Y eso dice, qué bueno, qué buen consejo, que sos filósofo, que sos, dice, me gusta tu consejo.
Claro, dice, si fumabas 3 atados, bueno, fumá 2. Y con el correr del tiempo, de a poco vas a ir dejando. No se puede. No puedes dejar de a poco el alcohol. ¿Cuánto tomabas por día? Bueno, unos 3, 4 litros. Bueno, tomá 2 litros nada más. Y a fin de mes ya vas a tomar un vaso, 2 vasos nada más. No, con el pecado no se puede actuar de esa manera. La Biblia nos enseña que tenemos que exterminar de raíz el pecado y lo malo. Porque si no vas a estar conviviendo con el pecado. Y tarde o temprano se va a ir haciendo fuerte. La maleza, los yuyos no lo puedes sacar así, las ramitas nada más. Tienes que ir y sacarlo de raíz si realmente no quieres que crezca más la maleza. Y luego con el tiempo tienes que ir dándole mantenimiento al terreno, a la tierra y demás. Porque si no volverá a crecer. No sé cómo, pero vuelve a crecer. No hay nadie que siembre la maleza, pero vuelva a crecer. Bueno, es algo que Dios lo ha establecido así. Cuando el hombre pecó, que la tierra le iba a producir espinos y abrojos. Pero no, si quieres vencer lo malo, no se puede ir de a poco. Tienes que tomar decisiones firmes, convicciones firmes en el corazón, en tu vida, y cortar de raíz con el pecado. En un momento Dios le dijo a cierto rey, ve y extermina todo lo de Amalek. No dejes nada con vida, porque si dejaba algo con vida a los hijos del rey o algún pariente cercano, el reino volvería a florecer. Por eso en la antigüedad, cuando iban a tomar los reinos, los imperios, ellos sabían que tenían que devastar y destruir todo, no dejar a nadie con vida. Ni a un pariente cercano, ni a un primo, ni a los hijos. Porque ellos sabrían que luego, pasado el tiempo, ellos volverían a levantarse y a cobrar venganza por lo que le hicieron a sus parientes. Entonces ellos sabían que tenían que ir y exterminar todo, si realmente querían tomar la ciudad y querían doblegar a sus enemigos. Por eso Dios le dijo a este rey, ve y destruye todo. Así también es con el pecado. La Biblia dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Dice hasta la sangre. Tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias combatiendo con el pecado. Combatiendo con lo malo. Y no te puedes quedar y no te puedes dormir y no puedes bajar tus brazos y no te puedes relajar. Porque tienes un enemigo que cada día, que si no lo vas doblegando y no vas batallando contra él, se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Y tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Aunque te cueste, sea difícil. Pero lo tienes que vencer. Si es tu carácter, si es la ira, si es el enojo, si es la envidia, si es los celos, si es la murmuración, si es el adulterio, los malos pensamientos, lujuria y tantos pecados más que batallan en el corazón y en la mente del hombre. Bueno, tienes que vencerlo e ir hasta las últimas consecuencias para que Dios te dé la victoria. Y puedas tener bendición y puedas tener victoria como un creyente, como un hijo de Dios. Y de esa forma vas a ir afianzando tu fe cada día más. ¿Cómo crees que David llegó a ser uno de los reyes maravillosos? ¿Cómo crees que lo logró? Porque fue avanzando, fue batallando, fue peleando. Josué, dice la Biblia que no solamente se quedó con una victoria nada más de haber batallado contra Jericó, y donde haber conquistado Jericó, sino luego tú lees la historia de Josué, fue uno de los grandes conquistadores en aquellos tiempos. Y que luego a raíz del esfuerzo, del sacrificio de Josué, que batallaba y luchaba contra sus adversarios y contra sus enemigos, a tal punto que dice la Biblia que ya estaba un día oscureciendo y el pueblo todavía estaba en plena batalla, en plena guerra. Y cuando veía que se venía la noche,
Josué dijo, no podemos dejarnos vencer y no podemos dejar que pasar a otro día, porque los enemigos ciertamente se van a dispersar, se van a esconder entre las peñas, se van a volver a reagrupar y van a volver contra nosotros más fuertes. Entonces él dijo, no podemos dejar pasar esta batalla, la tenemos que vencer. Y cuenta la Biblia que él oró y dice que no hubo día como tal, aquel día de Josué, que Dios haya escuchado la oración a la de uno de sus hijos, a la de uno de sus siervos, que Dios haya respondido de una manera maravillosa y sobrenatural, gloriosa. Claro, cuando Dios ve que en tu corazón está el querer alcanzar la bendición, cuando Dios ve que de parte tuya está el esfuerzo, está el sacrificio. Muchas veces la gente está acostumbrada a lo fácil, a lo cómodo, y quieren vivir una vida de grandes comodidades, como los jóvenes hoy le están advirtiendo, porque hay muchos influencers en las redes sociales diciéndole, bueno, esta es la manera para ganar tus miles y miles de dólares, sin esfuerzo, sin sacrificio. Entonces muchos de los jóvenes lo creen y luego empiezan a seguirlo a estos influencers, donde es todo una publicidad nada más, para ganar adeptos o para ganar seguidores nada más. Pero no hay forma, no hay chance, no hay manera de que puedas tener una comodidad sin el esfuerzo y sin un sacrificio. Salvo que sea un corrupto, salvo que te metas en la política y luego corrompas tus valores y luego, bueno, puedes tener una comodidad, pero por el otro lado vas a tener la sociedad que te van a apedrear. Y tu propia conciencia que no vas a tener paz en tu corazón. ¿Sabes cuántos políticos y cuántos corruptos no tienen paz en su corazón? Y morirán así, si no se arrepienten y no vuelven sus corazones a Dios. Porque la Biblia dice que no hay paz para el impío y no hay paz para el pecador. Pero no hay forma. Sin el esfuerzo, sin el mérito, sin el sacrificio, no hay bendición. Y cuando Dios ve que de parte de sus hijos está el esfuerzo, el sacrificio, el querer vencer, el querer dejar el pecado, el querer dejar quizás de ser una persona mediocre o una persona a medias, que no quiere ser un tibio, quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe verdadero, ejemplar. Entonces Dios librará tus batallas, Dios saldrá a tu encuentro. El Señor sabe socorrer a sus hijos, así como dice la Biblia que no hubo día como aquel, como Josué, que él dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Algo tremendo. Para que el sol se detenga, se tuvo que haber detenido la tierra, se tuvo que haber detenido todas las cosas. Es algo inexplicable. Es algo que para la ciencia y los estudiosos no entra en sus matemáticas. Bueno, pero Dios lo hizo. Así como tantos otros milagros más maravillosos. Y la Biblia dice que allí entonces Josué, mientras Dios detuvo el sol y la luna, se paralizó todo, dice que más se fortalecieron los hijos de Dios, más se fortaleció Josué, y así de esa forma vencieron a los gabaonitas y dieron una gran batalla, libraron una gran guerra y obtuvieron la bendición. Y Dios los bendijo y así se fueron multiplicando y así fueron conquistando. Y así, luego de esa batalla fueron a otro reino, a otras tierras, batallaron y conquistaron. Iban hacia otro lugar, a otras tierras para conquistarlas y así. Conquistaron todo, pero con la bendición de Dios. Vos sabés que la Biblia nos enseña en el libro de
del Evangelio de San Juan una historia que dice las Escrituras que el Señor Jesús, luego de la resurrección, se le apareció a algunos de los discípulos. Y cuenta la palabra que muchos de ellos no creían, le costaba creer, a medias creían. Y así se fue apareciendo a cada uno de ellos. Estos discípulos, los que el Señor los había llamado como los que luego iban a ser los mensajeros, dice las Escrituras que viendo que uno de ellos le había negado, viendo que el Señor había sido muerto, crucificado en la cruz, dice que es como que intentaron volver a lo de antes. Si bien estaban escuchando de que el Señor había resucitado, pero ellos no se habían convencido del todo. Entonces estaban ahí. ¿Y qué decidieron? Dice que decidieron volver a lo que hacían antes, a la pesca. Y cuando Pedro, dice la Biblia, que estaba junto a Jacobo, a Juan y a otros discípulos más, les dijo: yo voy a ir a pescar. Ellos le dijeron: bueno, te seguiremos, iremos contigo. Y dice que estos discípulos volvieron a la barca, volvieron al mar, volvieron a echar las redes y volvieron al oficio que tenían antes. Y cuenta la palabra que allí donde el Señor se le aparece a la orilla del mar y les habla y les dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Ellos dijeron: no tenemos, no. Porque habían estado tirando la red nuevamente y no sacaban absolutamente nada. Entonces el Señor le dijo: bueno, vuelvan a echar la red a la derecha. Dice que echaron la red a la derecha y cuando la echaron a la red a la derecha, sacaron gran cantidad de peces. Y uno de ellos, Juan, se acordó que ese milagro ya había acontecido en los tiempos antiguos, cuando el Señor los llamó a ellos. Y lo reconoció y le dijo a Pedro: es el Señor, porque hasta ese entonces no sabían que era el Señor Jesús que les daba indicaciones y que le había pedido algo para comer. Entonces Juan dijo: es el Señor. Y cuenta la palabra así, vamos a compartirla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios: el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 7, dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien fuerte aplauso para el Señor, porque Él es digno de gloria y de honra. Aleluya. Dice las Escrituras que ellos habían intentado volver al oficio de antes, a pescar. Era su oficio, era la vida cotidiana que ellos tenían antes que el Señor los llamase. Y ser en aquellos tiempos pescadores y tener una barca no era que no tenían un buen pasar económico, que no tenían
su vida resuelta en ese aspecto, en la parte económica, sino que eran personas de prosperidad, porque no cualquiera tenía una barca, no cualquiera tenía redes. Comúnmente la gente más de bajos recursos, quizás con algún anzuelo iba a pescar, pero tener una barca en aquellos tiempos es como decir hoy por hoy tener camiones y una empresa de transporte. Su vida estaba resuelta en ese aspecto. Tenían un buen pasar económico, porque tenían la barca, tenían redes, pescaban. Luego seleccionaban los peces, los vendían, negociaban y así. Tenían como su pequeña empresa estos discípulos. Entonces cuando el Señor los llama, cuenta la palabra que ocurre un milagro similar a este. Ya el Señor, en este pasaje que leímos, ya el Señor los había llamado, ya ellos habían visto milagros, señales, habían visto a Lázaro resucitar, habían visto los ciegos cómo recobraban la vista, habían visto señales tremendas y maravillosas. Y un milagro similar cuando el Señor los llama. Cuenta la palabra que el Señor, cuando empezó su ministerio, dice que andando por la ribera del mar de Galilea, los llamó a estos discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a otros discípulos más que se dedicaban a este oficio. Y cuenta la palabra que lo mismo sucedió. Dice que ellos estaban arrastrando la red, la barca, la orilla. Y el Señor les dijo, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no hemos pescado absolutamente nada. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado absolutamente nada. El Señor le dijo, vuelvan a mar adentro y echen la red a la derecha, le dijo. Pedro le dijo, Señor, pero es imposible, toda la noche hemos estado intentando. ¿Vos creés que ellos tiraban la red solamente a la izquierda y no habían tirado la red a la derecha? La habían tirado a la izquierda, la habían tirado a la derecha, la habían tirado para atrás, la habían tirado para adelante, habían ido un poco más adelante, más atrás. Hombre de profesión y sabían lo que hacían. Sabían que en qué momento, qué tiempo y en qué lugar podrían pescar. Hombres de oficio y entendían lo que estaban haciendo. Pero el Señor le dijo, vuelvan a echar la red a la derecha. Pedro le dijo, toda la noche hemos intentado. Pero más, dijo Señor, más en tu palabra voy a echar la red. Y dice que empujaron la barca nuevamente al mar, echaron la red, como el Señor les dijo, y dice que sacaron gran cantidad de peces. Que a tal punto, dice que sus redes, en ese tiempo sus redes se estaban rompiendo. Se rompían sus redes. Y que tuvieron que hacerle seña a otras barcas para que le ayudasen a sacar toda la gran cantidad de peces. Porque dice que incluso su barca se hundía. Era tanta la cantidad de peces. Y la bendición que la misma barca se hundía y las redes se rompían. Sus redes se rompían. Pero en esta ocasión, dice que el Señor le dijo, bueno, traigan de los peces que han sacado. Y dice así, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando el Señor los llamó, sus redes se rompieron. Cuenta la palabra que luego se fue a otro lugar el Señor y llamó a otros pescadores. Dice que ellos estaban remendando las redes de su padre Zebedeo, dice la Biblia, y que ellos estaban remendando las redes. Ahí, estaban a la orilla, ya habían pescado. Y les había pasado exactamente lo mismo. Los peces se escapaban porque sus redes se habían roto. Y ellos estaban ahí a la orilla remendando las redes, cosiendo las redes de su padre, diciendo, por culpa de estas redes se nos va la bendición, se nos van los peces. Dice que el Señor ahí los llama
Y cuenta la palabra que dice que ellos dejaron esas redes rotas y empezaron a seguirle al Señor. Dejándolo todo, dejaron la barca, dejaron las redes, así como Pedro también dejó la barca, dejó las redes, todo, y empezaron a seguirle al Señor. Y ahora el Señor les dijo, serán no pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres. Y el Señor les empezó a enseñar la palabra y les enseñó cómo caminar en la fe. Ahora el Señor lo estaba llamando con un plan más glorioso y más maravilloso en ellos. Pero sus redes estaban rotas. ¿Sabes cuán importante es que la bendición se pueda conservar en tu vida, en tu corazón? Porque tiempos antiguos, tiempos atrás, tu vida estaba así como la de los discípulos. Tus redes estaban rotas. Entonces no podías contener, no podías atrapar, no podías hacer que la bendición se pueda conservar, porque tus redes estaban rotas. La paz se te iba, la felicidad se te escurría por entre los dedos. La economía también, porque se te iba atrás en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en los juegos de azar. Y así todas tus redes, las redes serían todos los recursos que tú tengas, todos los recursos que esté a tu alcance, ya sea o materiales, ya sea en tu vida espiritual, ya sea en tu capacidad, en lo que te hayas capacitado, en tu intelecto, en los recursos, todos los recursos que tú tengas, lo que tengas a tu alcance. Esas son tus redes. Esas son tus redes. Y antes tus redes estaban rotas. O bien de algunos que quizás no se han fortalecido en Dios o no han puesto su vida bien cimentada en la voluntad de Dios, se dan cuenta que sus redes estaban rotas. Y no puedes retener la bendición, no puedes contener la bendición. La bendición se te escapa, la bendición se te va. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo tener un buen trabajo? ¿Por qué no puedo tener una buena economía estable? ¿Por qué no puedo tener mi familia bien unida, mis hijos? Siempre parece que de algún lado se te escurre la bendición, se te va. Porque tus redes están rotas y se pierde la bendición. Dice la Biblia que en un momento Dios le habla al pueblo por medio del profeta Jeremías y le dice, Jeremías, ve y háblale a este pueblo porque no se dan cuenta ellos. Y dos males ha cometido este pueblo. Me han dejado a mí fuente inagotable de vida. Me han abandonado a mí, han abandonado mis preceptos, han abandonado mi palabra, han abandonado mis caminos, se han olvidado de mi ley, se han olvidado de mí, le dijo Dios. Ese es el primer mal que ha cometido este pueblo, como el mal que ha cometido esta nación. Esta nación le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios votando leyes que son abominables delante de la presencia de nuestro Dios. Y por eso, ¿sabes qué? Están todas las consecuencias. Lamentablemente y tristemente es así. Lo mismo que le sucedió al profeta Jeremías en aquel tiempo, al pueblo que habían abandonado a su Dios. Y el segundo mal, han cavado, le dijo Dios, han cavado cisternas para sí mismo. Encima son cisternas que no retienen la bendición, no retienen agua. Esas cisternas que tienen están rotas. Claro, el pueblo le dieron la espalda a Dios y ellos dijeron, bueno, solo podré salir adelante sin Dios. Solo me abriré camino en esta vida sin Dios. Entonces, con su esfuerzo, con su sabiduría, con su capacidad, con todos los recursos que ellos tenían, todas sus redes que ellos tenían, empezaron a abrirse camino, empezaron a buscar la prosperidad, a buscar que las cosas le vayan bien, a buscar tener una familia estable, a buscar que los campos den abundancia, en abundancia las cosechas, que los animales se multipliquen y se multipliquen, pero con sus fuerzas,
a su manera, con su sabiduría, con su intelecto, con su capacidad. Y empezaron a cavar cisternas, solo ellos, que les iba a proveer, ellos mismos iban a buscar sus aguas, a su manera y a su forma. Y ese Dios dijo, ese es el otro mal que han cometido. Porque esas cisternas que han cavado y esos recursos que han encontrado en esas cisternas son cisternas rotas, no retienen la bendición. No retienen la bendición. Y tú tienes que procurar que la bendición te acompañe, que la bendición esté contigo.